Hace más de 2 años que subí al canal la primera parte de este iceberg, y aunque posteriormente en su tiempo subí las siguientes partes, no es hasta el día de hoy que les traigo la parte final del iceberg de los dinosaurios y animales prehistóricos. Yo soy la X del poder, y bienvenidos a un nuevo video, espero que lo disfruten, y sin nada más que decir, comencemos. Dinosaurios pequeños. Cuando pensamos en dinosaurios, posiblemente imaginamos a un tiranosaurio, triceratops o algún gran saurópodo. En la mayoría de los casos asociamos a estos animales el tener un gran tamaño. Sin embargo, existieron especies de dinosaurios que llegaban a tener un tamaño que consideramos desde un punto de vista humano como pequeño. Actualmente el dinosaurio más pequeño es el colibrí abeja, siendo los dinosaurios actuales más pequeños que sus contrapartes extintas, de las cuales podemos mencionar como los dinosaurios extintos más pequeños a Compsognathus, Microdactyr y Epidexipteryx, siendo el parvicursor el dinosaurio extinto más pequeño hasta la fecha de elaboración de este vídeo. Si bien este punto puede llegar a parecer una curiosidad que debería estar en niveles más arriba del iceberg, este punto está aquí por la cantidad de dinosaurios pequeños de los cuales no se tienen registro, y son un misterio, pues el proceso de fosilización es un proceso complejo, que depende de varios factores. Si bien se puede decir que es una suerte encontrar un fósil, los fósiles actuales en su mayoría son gracias a que los animales murieron en ambientes propicios como pantanos, y también se debe considerar el tamaño del animal y la abundancia. De ahí el que las especies conocidas actualmente en su mayoría tienden a ser grandes animales, y de ser el caso contrario la preservación se debe en parte por su gran abundancia de la especie en su época. Aunque claro, como todo en la vida, no se puede generalizar, la verdad es un tema muy complejo que da para un video completo, pero el punto es que muy probablemente existieron muchas más especies de dinosaurios pequeños, que llegaron a habitar el planeta y de los cuales no tenemos registro, ni evidencia de su existencia, o en el mejor de los casos, sus restos fósiles aún esperan ser descubiertos. Pollosaurios. La idea de revivir a los dinosaurios ha sido un tema recurrente en la ciencia ficción y la imaginación humana. Aunque aún no hemos logrado clonar un verdadero dinosaurio, un proyecto científico sorprendente conocido como Pollosaurios ha arrojado luz sobre cómo la genética y la biología pueden acercarnos a ese antiguo mundo. El proyecto de los pollosaurios, cuyo nombre científico es Dinosaurios aviares, se basa en la idea de que las aves modernas, incluidos los pollos, son descendientes directos de los dinosaurios terópodos, que incluyen al Tyrannosaurus rex y al Velociraptor. Estos dinosaurios, aunque emplumados, comparten una serie de características anatómicas y genéticas con las aves actuales, lo que sugiere una relación evolutiva cercana. La clave para el proyecto de los pollosaurios radica en comprender cómo los cambios genéticos pueden revertir algunas de las características de las aves modernas y dar como resultado características más parecidas a las de los dinosaurios prehistóricos. Los científicos que trabajan en el proyecto de los pollosaurios han utilizado técnicas de manipulación genética para desactivar genes responsables de características aviares modernas y activar genes que podrían dar como resultado rasgos más dinosaurianos. Algunas de las modificaciones genéticas incluyen dientes en lugar de picos. Uno de los rasgos más notables de los dinosaurios terópodos es la presencia de dientes afilados en lugar de picos sin dientes. Algunos experimentos han logrado que los pollos desarrollen estructuras dentadas en sus bocas, aunque en una forma simplificada. Cola larga y flexible. Los dinosaurios terópodos tenían colas largas y musculosas que les ayudaban en el equilibrio y la locomoción. Se ha trabajado en la modificación de genes relacionados con la cola en pollos para que adquieran colas más parecidas a las de sus antiguos parientes. Alas no funcionales. Las aves modernas tienen alas adaptadas para el vuelo, pero algunos experimentos han buscado modificar genes para que los pollos desarrollen alas más pequeñas y menos funcionales, similares a las extremidades anteriores de los dinosaurios. El proyecto de los pollosaurios, además de su atractivo en términos de curiosidad científica, plantea cuestiones importantes en la biología evolutiva y la ética. Si bien es poco probable que veamos dinosaurios reales a partir de estas investigaciones, la comprensión de cómo los genes pueden influir en la evolución y el desarrollo de las especies es valiosa. Aunque los pollosaurios no nos han dado dinosaurios vivos en el sentido tradicional, han arrojado luz sobre la maravillosa complejidad de la evolución y la influencia de los genes en la forma en que las especies desarrollan características únicas.
Estos experimentos nos muestran cómo la ciencia puede fusionar el pasado con el presente, brindándonos una visión más profunda de la historia de la vida en la Tierra y sus misterios aún por descubrir. La búsqueda de los dinosaurios sigue siendo un desafío intrigante y en constante evolución para la ciencia y la imaginación humana, aunque no deja de ser preocupante en cuestiones de bioética y bienestar animal. Misterios que jamás tendrán una respuesta. Es muy común que el misterio ronde en los temas de las eras antes del hombre. El miedo está justificado en que es a lo desconocido a lo que realmente se le tiene miedo, así como que la mayoría de las personas desconoce mucho sobre estas eras. Si bien las ciencias como la paleontología han ayudado a conocer mucho sobre estas eras, aún quedan muchas incógnitas por ser resueltas. En el caso de la vida animal, el registro fósil ha proporcionado demasiada información valiosa sobre las antiguas especies que habitaron el planeta y sus ecosistemas. De algunas especies se conoce mucho sobre su comportamiento, alimentación, anatomía, interacciones con otras especies, etc., pero del mismo modo hay especies de las cuales se desconoce todo lo anterior. Entre los temas que más curiosidad causan a las personas en general es saber si los dinosaurios podían comunicarse, secretos que no salen a la luz como descubrimientos ocultos por los gobiernos. Existieron grandes civilizaciones en sus tiempos, causas de los cambios climáticos drásticos de esos tiempos, por mencionar algunos. La verdad es que como opinión personal la mayoría, aunque muy interesantes, recae en teorías de conspiración, pues el conocimiento y todos los descubrimientos están ahí, en artículos científicos en internet, y en el caso de que no, simplemente es que no hay evidencia. Por ejemplo, en el caso de las civilizaciones antiguas, en millones de años cuando la humanidad se extinga, las formas de vidas que tomen nuestro lugar podrán tomar como evidencia de nuestra existencia el incremento de plástico en determinado tiempo sobre las capas terrestres pertenecientes a nuestro tiempo. En el caso de las evidencias, aún no hemos encontrado nada que haga decir a los científicos este cambio en el pasado fue artificial o provocado por alguna inteligencia. Si bien gracias a los avances en las ciencias se conoce mucho sobre el pasado, la verdad es que jamás se podrá recrear al 100% exactamente sin especulaciones ni hipótesis un día entero en los días donde el linaje de las especies actuales apenas se forjaba, lo cual no está mal, pues repito, conocemos bastante, y para solucionar estas incógnitas se necesitarían máquinas del tiempo o cronovisores, lo cual ya es descabellado. El método de anidación de los trodones de Parque Jurásico. Jurassic Park es la franquicia de dinosaurios más famosa y conocida en la actualidad. Si bien muchos de nosotros quedamos fascinados de los dinosaurios gracias a esta franquicia, y muchas personas la aman, de igual forma existen personas que aborrecen a esta franquicia, por contribuir a la desinformación / consumismo, de que los dinosaurios eran reptiles monstruosos. Si bien este punto no se enfoca en eso, este punto hace referencia a uno de los aspectos que siempre han formado parte de esta franquicia, me refiero al terror. En noviembre del 2011, Jurassic Park The Game ha lanzado. Este videojuego expandía más la franquicia de Jurassic Park, expandiendo el lore y añadiendo más a la historia. En esta, una mercenaria de Biosyn, la empresa rival de InGen, es enviada a recuperar la lata de Dennis Nedry de la primera película, la cual contenía los embriones de dinosaurios. En su odisea se revela que el Dilophosaurus no es el único dinosaurio venenoso de Jurassic Park. Aquí conocemos a los troodones de Parque Jurásico, los cuales muestran ser más peligrosos que los Dilophosaurus al ser venenosos, y atacar en manadas como los velociraptores. En esta historia los trodones demuestran ser tan peligrosos como para acabar con varios grupos de mercenarios expertos. Si bien actualmente el trodón es un dinosaurio invalidado por la ciencia, para el tiempo del desarrollo del videojuego aún era válido, lo que inspiró el usar a este dinosaurio como antagonista. El Trodon Pectinodon de Parque Jurásico por un tiempo reinó como el dinosaurio más peligroso y terrorífico de la franquicia, esto por ser considerados peligrosos al ser muy inteligentes y violentos. Es por esto que John Hammond decidió eliminarlos de su visión final del parque y mandó eliminarlos. A pesar de esto, una doctora de InGen decidió mantenerlos en secreto, en un recinto en cuarentena a espaldas del propio dueño. De este modo, al ocurrir los sucesos de la primera película, en donde se desactivaron los sistemas de seguridad del parque, y eliminar la energía de todas las áreas, contenedores y recintos, estos dinosaurios quedaron libres. Si bien estos sucesos no son canon dentro de las películas. El Trodon era denominado como el dinosaurio más terrorífico de Parque Jurásico dentro de los videojuegos.
Debido a su aspecto peculiar con esos ojos grandes blancos, cubiertos por sus párpados y su veneno, el cual tenía devastadores efectos como lo son alucinaciones, lo que provocaba que las personas se volvieran en algunos casos violentas y atacaran a otros humanos. Sin mencionar las convulsiones, parálisis y muerte cerebral, su método de caza consistía en morder a su víctima y acechar en lo que los efectos del veneno surtían efecto. Sin embargo, lo más terrorífico de este dinosaurio era su método de anidación, en el cual enterraban a su víctima viva, la cual estaba paralizada por el veneno. En el caso de víctimas humanas, los trodones perforaban el área del abdomen, antes de proceder a poner sus huevos, utilizando a su víctima como forma de proporcionar calor y alimento para las crías, las cuales cuando nacieran procederían a comer el cadáver de adentro hacia afuera, método similar al de la avispa araña. Es por esto que dentro de la franquicia de Jurassic Park, el troodon es considerado uno de los dinosaurios más terroríficos. Valle inquietante. El valle inquietante es como se denomina al fenómeno en el que sucede el rechazo o incomodidad por parte de los humanos al ver réplicas o representaciones antropomórficas muy realistas. El término fue acuñado por el profesor Masahiro Mori en 1970, como una metáfora para explicar la curva de las reacciones humanas en el campo de la robótica y la animación por computadora en 3D. El valle inquietante se produce cuando las réplicas se acercan en exceso a la apariencia y comportamiento de un ser humano real, causando una sensación de extrañeza o repulsión. En la evolución existen instintos vestigiales que quedan marcados en las especies, por ejemplo la necesidad de las aves de construir un nido para poner sus huevos, o el de las tortugas marinas recién nacidas de ir a buscar el agua de mar. En el caso del ser humano, existen rastros tanto vestigiales como instintivos en el ser humano fruto de un largo proceso evolutivo que van desde la famosa la piel de gallina cuando nos asustamos, que viene de un pasado lejano en el que nuestros antepasados erizaban el pelo corporal para verse más grandes ante el peligro o situaciones estresantes de lucha por subsistencia inminente, para tratar de disuadir al enemigo. También el curioso sentimiento de sentirse caer de golpe cuando estamos recostados en la cama y empezamos a relajarnos. Dicho reflejo está ahí desde la época en que nuestros antepasados dormían sobre árboles y relajarse demasiado podía implicar caer al suelo de la sabana y ser presa de algún depredador. De igual forma, el valle inquietante nos habla de un pasado remoto donde existían varios homínidos coexistiendo al mismo tiempo que nosotros el Homo sapiens. Al menos 9 como ser el Neandertal, Denisovano, Homo erectus, Pithecanthropus u hombre de Java, Homo heidelbergensis, Homo floresiensis, Homo luzonensis, Homo naledi y el recientemente descubierto Homo longi. En esa época no podíamos acercarnos a cualquier extraño allá afuera a hacer una simple pregunta de una dirección como hoy en día. En efecto, algo de lo que poco se habla hoy en día es de que nuestros ancestros homínidos practicaban el canibalismo. Así como el lobo puede comer coyotes y perros a pesar de ser todos cánidos. Acercarnos a alguien sin reconocer esas diferencias sutiles o grandes escondidas tras la misma silueta erguida podía significar un horrible final para nosotros. De ahí que aún queda en nosotros ese rechazo a personajes, disfraces, animaciones 3D, robots con rasgos realistas pero imperfectamente humanos. Primeval. Primeval es una serie de televisión británica de ciencia ficción y drama creada por Adrian Hodges y Tim Haines. Se emitió originalmente en el Reino Unido en IRF desde 2007 hasta 2011. La serie se centra en un equipo de científicos que investigan la aparición de anomalías temporales a través de las cuales criaturas prehistóricas y futuristas entran en el presente. La trama gira en torno a los esfuerzos del equipo para rastrear estas criaturas y devolverlas a sus respectivos períodos de tiempo, mientras tratan de comprender las causas y las implicaciones de estas anomalías. La serie mezcla elementos de acción y aventura con la ciencia ficción, y ha sido elogiada por su creatividad en la representación de criaturas antiguas y futuras. Primeval fue bien recibida tanto por el público como por los críticos, y es conocida por su innovadora mezcla de historia natural y ciencia ficción. También ha tenido varias temporadas y spin-offs, incluyendo Primeval, New World, una serie canadiense derivada. Hablar del lore y cosas de la serie da para un video entero. Primal Rage.
Primal Rage es un videojuego de peleas de dinosaurios el cual es considerado como el más violento y sangriento de todos, desarrollado por Atari Games en 1994. El videojuego nos cuenta la historia del futuro de la humanidad en el cual un meteorito causa el colapso de la humanidad, provocando un retroceso en la civilización humana, haciendo que vivan similar a como lo hacían en la prehistoria. A su vez, de las profundidades de la Tierra, surgen 7 criaturas, las cuales tienen apariencia de dinosaurios y animales prehistóricos. Estos son venerados por las tribus humanas. El juego consta de elegir a uno de estos 7 monstruos, e ir derrotando a los otros, lo que conlleva también destruir a las tribus que los veneran. El videojuego no tiene más chiste, pero se destaca por sus animaciones, las cuales fueron hechas en stop motion y, claramente, por sus animaciones sangrientas parecidas a Mortal Kombat. El videojuego tuvo campañas de quejas por padres, debido a la extrema violencia, ya que era clasificación D, lo que significa que iba dirigido para adolescentes, por lo que posteriormente hubo versiones más ligeras con menos sangre, y algunos movimientos fueron eliminados como el que los dinosaurios atacaran a los humanos. Antártida. Los dinosaurios que habitaron la Antártida son un tema fascinante debido a que este continente, hoy cubierto de hielo, fue muy diferente durante la era de los dinosaurios. Razón por la cual es poco probable encontrar dinosaurios congelados en esta. Durante el período Cretácico, por ejemplo, la Antártida estaba cubierta de bosques densos y tenía un clima mucho más cálido, lo que permitía la existencia de una diversa gama de vida, incluyendo dinosaurios. Algunos de los dinosaurios y criaturas prehistóricas descubiertas en la Antártida incluyen Cryoloposaurus ellioti, uno de los dinosaurios más famosos de la Antártida. Este terópodo vivió durante el período Jurásico temprano. Era un carnívoro bípedo con una distintiva cresta en su cabeza. Glacialisaurus ameri. Este dinosaurio era un sauropodomorfo, lo que significa que estaba relacionado con los gigantescos saurópodos como el Brachiosaurus y el Diplodocus. Vivió en el período Jurásico temprano. Antarctopelta oliveroi, descubierto en la isla James Ross, este era un dinosaurio herbívoro y blindado, similar a los anquilosaurios, que vivió durante el período Cretácico. Trinisaura santamartaensis, era un pequeño dinosaurio ornitópodo que vivió durante el período Cretácico. Morrosaurus antarcticus, un herbívoro cuadrúpedo, este dinosaurio era un sauropodomorfo que vivió durante el Jurásico. Imperobator antarcticus, un reciente descubrimiento, hasta 2023, este dinosaurio era un terópodo que caminaba en 2 patas y vivió en el período Cretácico. Estos hallazgos han proporcionado una valiosa información sobre la diversidad de la vida en la Antártida durante la era de los dinosaurios, y han ayudado a los científicos a entender mejor cómo eran las condiciones climáticas y ecológicas en ese entonces. La investigación continúa, y es probable que se descubran más especies en el futuro. Como ya dije, aunque se han encontrado especies de dinosaurios en la Antártida, la verdad es que el fuerte invierno junto con las bajas temperaturas impiden hacer una buena exploración del lugar, por lo que es seguro que conocemos muy poco de las especies que se han podido preservar mediante fósiles en esta región del planeta. China falsifica sus descubrimientos paleontológicos para competir en el ámbito científico con el resto de naciones. Si de por sí el tema de la evolución / paleontología y temas relacionados a los dinosaurios ya son muy atacados por gente que no entiende de estos temas, llega una teoría de conspiración más. Sin embargo, esta no peca de desprestigiar a las ciencias, sino a la guerra entre las naciones. Estoy hablando de... En el ámbito de la ciencia, la paleontología siempre ha sido vista como una disciplina dedicada a desentrañar los misterios de la vida prehistórica. Sin embargo, en las sombras de este noble esfuerzo, una teoría de conspiración ha comenzado a tomar forma, sugiriendo que algunos países podrían estar utilizando descubrimientos paleontológicos fabricados como herramientas en un juego de poder geopolítico. El corazón de la conspiración. Esta teoría propone que ciertas naciones, en un intento por ganar prestigio y una ventaja sobre rivales globales, están creando o exagerando hallazgos paleontológicos. La motivación detrás de esto sería doble. Por un lado, destacar en el escenario científico mundial y, por otro, influir en la percepción pública y la narrativa histórica. ¿Cómo podría funcionar?
Los proponentes de esta teoría sugieren que los gobiernos implicados podrían estar financiando expediciones paleontológicas con el objetivo específico de descubrir fósiles espectaculares. Estos hallazgos podrían ser auténticos pero exagerados en su importancia, o en casos más extremos, completamente falsificados. Implicaciones y riesgos. Si esta teoría fuera cierta, las implicaciones serían significativas. En primer lugar, socavaría la integridad de la paleontología como ciencia. Además, podría influir en la educación y la percepción pública sobre la historia natural. Los riesgos de ser descubierto en tal engaño son enormes, ya que desacreditaría no solo a los científicos involucrados, sino también al país en cuestión. Escepticismo en la comunidad científica. La comunidad científica, basada en principios de revisión por pares y transparencia, ha recibido esta teoría con un considerable escepticismo. Los expertos señalan que falsificar un descubrimiento paleontológico sería extremadamente difícil, dada la necesidad de superar múltiples niveles de verificación y análisis. Además, la naturaleza colaborativa de la ciencia moderna hace que la verificación independiente sea una norma. Conclusiones. Mientras que la idea de utilizar descubrimientos paleontológicos en juegos geopolíticos suena digna de una novela de ciencia ficción, la falta de evidencia concreta hace que esta teoría permanezca en el reino de la especulación. En un mundo donde la información puede ser una poderosa herramienta de influencia, no es impensable que la ciencia pueda ser mal utilizada. Sin embargo, la robustez de los procesos científicos actuales sirve como un fuerte disuasivo contra tales manipulaciones. En conclusión, aunque es crucial estar atentos a la posibilidad de desinformación y manipulación en todas las esferas, incluida la ciencia, las afirmaciones extraordinarias requieren evidencia extraordinaria. Hasta que tal evidencia sea presentada, estas teorías deben ser vistas con un saludable escepticismo, recordando siempre la importancia de la evidencia y la revisión por pares en la búsqueda del conocimiento científico. Dinosaurios inteligentes. La inteligencia de los dinosaurios es un tema que ha sido objeto de debate y estudio en la paleontología y la ciencia en general. Entender la inteligencia de los dinosaurios es un desafío debido a la naturaleza limitada de los datos disponibles. Hasta ahora, la evaluación de la inteligencia de los dinosaurios se ha basado principalmente en el tamaño relativo de sus cerebros en comparación con el tamaño de sus cuerpos. Se han hecho estimaciones de la masa cerebral utilizando el volumen del cráneo y su relación con el tamaño corporal. Sin embargo, la relación directa entre el tamaño del cerebro y la inteligencia es un tema complejo y no siempre indica con precisión el grado de capacidad cognitiva o comportamiento complejo en una especie. Algunos dinosaurios, como los terópodos carnívoros, mostraron características que sugieren un nivel de inteligencia superior en el mundo de los dinosaurios. Esto se basa en aspectos como la organización social, la caza en grupo, la capacidad para aprender y adaptarse, y posiblemente la comunicación compleja. Sin embargo, determinar su verdadero nivel de inteligencia es complicado debido a la falta de evidencia directa, como la preservación de estructuras cerebrales o evidencia comportamental detallada en fósiles. Algunos investigadores han sugerido que ciertos dinosaurios podrían haber tenido habilidades cognitivas comparables a las aves modernas. Algunas aves muestran una sorprendente inteligencia, lo que sugiere la posibilidad de que sus antepasados dinosaurios también pudieran haber tenido capacidades cognitivas similares. Este tema es muy fascinante ya que se puede especular cosas como que la consciencia nació antes, en especies anteriores que pudieron tener pequeñas tribus, o civilizaciones que, después de tanto tiempo, no pudieron preservar algún resto hasta la actualidad. A la hipótesis que sugiere que hubo una gran civilización antes de nosotros se conoce como hipótesis siluriana, la cual postula que hace millones de años existió una civilización no humana, la cual, al igual que nosotros, afectó demasiado su medio ambiente, al punto de provocar un cambio climático mayor o similar al que nosotros estamos causando actualmente. Esto sería lo que causó su final, sin duda una teoría muy interesante, sin mencionar que no está tan descabellada, en el hecho de que actualmente estamos afectando negativamente al planeta, y esto puede causar nuestra extinción. En resumen, mientras que se han observado comportamientos que sugieren cierto grado de inteligencia en algunos grupos de dinosaurios, la verdadera medida y naturaleza de su inteligencia aún permanecen en gran parte desconocidas, debido a las limitaciones de los datos fósiles y las dificultades inherentes al estudio de la mente de criaturas extintas.
dioses primigenios son reptiles. Este punto hace alusión a que en la mayoría de las mitologías antiguas, principalmente las primeras civilizaciones, entre sus principales dioses, estos eran reptiles, o tenían aspecto de reptiles, lo que muchos teóricos de la conspiración sugieren que se relaciona con los dinosaurios, y lo relacionan al punto anterior, asegurando que los primeros humanos fueron testigos de los últimos descendientes de la gran civilización extinta de no humanos, posiblemente del linaje de los dinosaurios. Nuevamente no hay evidencia de tales afirmaciones, quedando como una curiosidad más sobre teorías de conspiración. «99% de la vida en la Tierra nunca se fosilizó». Si bien esta idea es muy popular en Internet, la verdad es que actualmente no conocemos el 100% de especies de animales actuales, y considerando a la prehistoria, es obvio que conocemos menos. Gracias al registro fósil conocemos demasiado sobre la prehistoria, y sus ecosistemas, sin embargo es posible que juntando todas las eras geológicas, solo conozcamos muy poco, como ya lo he mencionado anteriormente, el proceso de fosilización es muy complejo, y la mayoría de los fósiles dependen de factores muy reducidos. Aquí convergen dos cosas. La primera es que la fosilización es un fenómeno bastante raro, en el sentido de que es muy poco común. La norma es que los restos de organismos se descompongan y no se preserven. La segunda es el sesgo de preservación, esto significa que no en todos los entornos los organismos se preservan por igual, hay ambientes en los que la fosilización ocurre con más facilidad, como estuarios, desiertos arenosos y pantanos, y otros en los que es casi imposible la preservación, como junglas o montañas, entonces la mayoría de los pocos organismos fósiles que conocemos tienden a provenir de estos ambientes. En resumen, son pocos los organismos que se preservan fosilizados hasta nuestros días, y de esos la gran mayoría vienen de regiones particulares, y conocemos muy poco del resto. Si bien como ya dije es posible que desconozcamos muchos seres vivos de la prehistoria, no se puede sacar un porcentaje de algo que no se conoce, es por esto que afirmar que conocemos o desconocemos X porcentaje no es muy acertado en estos casos. Archeas. Las arqueas, también conocidas como arqueobacterias, son un tipo de microorganismo unicelular que se distingue de las bacterias y de las eucariotas por sus características únicas. Aunque se asemejan a las bacterias en su tamaño y forma, genéticamente están más relacionadas con los eucariotas, lo que las hace un grupo distinto dentro del árbol de la vida. Estos microorganismos se encuentran en diversos hábitats extremos, como fuentes termales, aguas termales, lagos salinos, océanos profundos y otros entornos extremos. Tienen una gran importancia en el medio ambiente y la biodiversidad por varias razones. Por ejemplo, estos desempeñan un papel esencial en la biodiversidad y la ecología global. A pesar de ser microscópicos y aparentemente simples, los microorganismos son fundamentales para los ciclos de nutrientes, la producción de oxígeno, la descomposición de materia orgánica, la fijación de nitrógeno, algunos son de importancia biotecnológica y muchos otros procesos vitales para el equilibrio de los ecosistemas. Algo que muchas personas pasan por alto es toda la diversidad de microorganismos que conocemos por el registro fósil, así como la mayoría que también desconocemos. Es muy común que se nos pase por alto la amplia variedad de organismos unicelulares cuando se hable de organismos prehistóricos extintos. Los microorganismos, hablando no solo de arqueas, sino de bacterias, hongos y protozoarios, han estado antes que nosotros y seguirán poblando la Tierra. Independientemente del caos que provocamos, su asombrosa capacidad de adaptación los hace tremendos éxitos evolutivos que, comúnmente pasamos por alto. La relevancia de los microorganismos a nivel de biodiversidad es enorme, ya que representan la mayoría de la diversidad genética en la Tierra. Aunque no son visibles a simple vista, los microorganismos constituyen la base de la cadena alimentaria y son indispensables para la supervivencia y el funcionamiento de todos los ecosistemas terrestres y acuáticos, incluso son importantes habitando dentro de la mayoría de las personas las cuales ignoran su existencia.
Museos creacionistas. Los museos creacionistas son instituciones que presentan y promueven la perspectiva creacionista sobre el origen de la Tierra, la vida y el universo. En lugar de respaldar la teoría científica de la evolución, estos museos respaldan la interpretación literal de la creación bíblica, defendiendo la idea de que la Tierra y todas sus formas de vida fueron creadas por un ser divino tal como se describe en textos religiosos. Estos museos suelen exhibir interpretaciones alternativas de la historia natural, que incluyen 1. Creación en lugar de evolución. Promueven la creencia de que todas las formas de vida fueron creadas en su forma actual por un ser supremo, en lugar de haber evolucionado gradualmente a lo largo del tiempo. 2. Tierra joven. Defienden la idea de que la Tierra tiene solo unos pocos miles de años de antigüedad, en lugar de los miles de millones de años aceptados por la comunidad científica basados en evidencia geológica y paleontológica. 3. Exhibiciones y narrativas basadas en textos religiosos. Presentan exhibiciones y explicaciones que se alinean estrechamente con las narrativas bíblicas, mostrando el diluvio universal, la creación en 6 días, la existencia de dinosaurios junto con los seres humanos, entre otros temas. 4. Desafío a la teoría de la evolución. A menudo, estos museos cuestionan la teoría de la evolución y buscan mostrar supuestas debilidades o lagunas en la evidencia científica que respalda esta teoría. Se debe tener en cuenta que los museos creacionistas están influenciados por creencias religiosas y no se basan en el método científico ni en evidencia empírica. Mientras que los museos científicos suelen presentar información respaldada por la investigación científica, los museos creacionistas buscan respaldar una interpretación literal de los textos religiosos y su comprensión del origen de la vida y el universo. Algunos millonarios ya tienen dinosaurios de laboratorio en secreto. Los dinosaurios se extinguieron hace millones de años y no es posible clonarlos o recrearlos en laboratorios con la tecnología actual. La idea de tener dinosaurios en laboratorios privados o secretos es más común en la ficción, como se muestra en películas o programas de televisión. La recreación de dinosaurios a través de la clonación aún es un concepto puramente imaginativo y no se ha logrado en la vida real. Pero los hechos jamás han detenido a los teóricos de la conspiración, los cuales afirman todo lo contrario. Si bien ya hablamos sobre la teoría de los dinosaurios en el centro de la Tierra, u ocultos por el mundo en anteriores partes del iceberg, ahora toca hablar de esta otra teoría de conspiración, la cual se basa principalmente en ideas vistas en películas de ciencia ficción. Como bien dije al principio que con la tecnología actual es imposible clonar dinosaurios, esta teoría no tiene evidencia que la sustente más que las ideas y suposiciones de que el dinero lo puede todo. La forma en la que esta teoría sea posible es que, si en vez de clonación, fuera la manipulación de especies actuales para crear organismos similares, o incluso nuevos, como ya mencioné cuando hablé del caso de los pollosaurios, esta teoría indicaría la creación de proyectos similares al de los pollosaurios, pero en secreto y con resultados asombrosos, pero nada éticos. Sin duda el dinero y la corrupción que existe en la civilización actual da paso a este tipo de teorías, pero dime en los comentarios tú qué piensas sobre esta teoría, te leo en los comentarios. Errores en documentales. Los documentales sobre dinosaurios, como cualquier otra forma de producción mediática, pueden contener errores. Estos errores pueden deberse a varias razones. 1. Conocimiento científico en constante evolución. La paleontología, como todas las ciencias, está en constante cambio y evolución. Nuevos descubrimientos pueden invalidar o modificar las interpretaciones anteriores. Un documental puede basarse en la mejor información disponible en el momento de su producción, pero esa información puede quedar desactualizada rápidamente. 2. Dramatización y especulación. Algunos documentales pueden optar por dramatizar o especular sobre el comportamiento y el entorno de los dinosaurios para hacer la narrativa más atractiva para la audiencia. Esto puede incluir agregar sonidos, comportamientos o interacciones que no tienen base científica sólida. 3. Representaciones visuales. La apariencia exacta de muchos dinosaurios es desconocida. Si bien los fósiles proporcionan mucha información, aspectos como el color de la piel o la presencia de plumas en muchos casos son especulativos. Los documentales a menudo tienen que hacer suposiciones basadas en la evidencia disponible.
4. Errores de producción. A veces, los errores pueden ser simplemente errores de producción, como incorrecta rotulación de especies o períodos geológicos. Es importante recordar que aunque los documentales son una fuente valiosa de información y educación, siempre deben ser vistos con un entendimiento crítico, especialmente en campos como la paleontología donde el conocimiento está siempre evolucionando. Si les interesaría que analice los errores en los documentales de dinosaurios y vida prehistórica más a fondo, pueden dejar en los comentarios que les interesa este tema y en el futuro traer un video analizando esto más a fondo. Fandom de Jurassic World Camp Cretaceous. En este punto dejamos las eras antiguas antes del hombre para regresar a la actualidad. Jurassic Park Campamento Cretácico es una serie animada de Netflix producida por DreamWorks Animation y Universal Pictures. Está ambientada en el mundo de la franquicia Jurassic Park/Jurassic World. La serie se centra en un grupo de 6 adolescentes que asisten a un campamento de aventuras en Isla Nublar, la misma isla donde se encuentra el parque temático Jurassic World. La historia sigue a estos jóvenes mientras experimentan emocionantes aventuras y peligrosas situaciones, enfrentándose a dinosaurios sueltos después de los acontecimientos del parque, vistos en la primera película de Jurassic World. La serie se enfoca en la lucha por la supervivencia de estos adolescentes mientras intentan encontrar una manera de salir de la isla. Si bien debido a que esto era más popular cuando hice el iceberg y ya ha pasado tiempo, en su momento me causaba incomodidad entrar a los grupos del fandom y ver shipeos de los personajes, personas adultas roleando a los personajes principales e incluso historias o edits más 18, lo cual es raro ya que son niños. También llegué a ver Rule 34 de los dinosaurios de la franquicia. Lo que más me causó incomodidad es que entre los miembros de estas comunidades hay niños y adolescentes menores de 18 años. Estoy seguro de que no fui el único en presenciar todo esto. Si alguien sabe de lo que hablo, favor de dejar su experiencia en los comentarios. Lo que extinguió a los dinosaurios fue algo perturbador. Este punto hace referencia a todas las creepypastas sobre los dinosaurios, en las cuales la mayoría habla sobre que la causa que extinguió a los dinosaurios no fue un meteorito, en algunas fue un ataque alienígena, un dios lovecraftiano, un virus mortal, un virus zombie, entre otras causas que escapan de la evidencia actual y brincan al vacío de lo desconocido y de lo perturbador. A pesar de que son historias de terror, no hay quien en verdad crea que en realidad una de estas causas fue lo que acabó con los dinosaurios y pronto regresará para acabar con nuestra era, del mismo modo que acabaron con la era de los dinosaurios. Planeaba añadir una de estas historias, pero creo que el video se alargaría. Si les gustaría que trajera alguna de estas historias al canal, solo háganmelo saber en los comentarios. Aunque de todos modos me gustaría escribir una de estas historias, así que suscríbanse por si les interesa. La trama principal de Parque Jurásico no son los dinosaurios. Este punto lo hago como resultado de haberme leído la novela de Jurassic Park, y ver que nadie hable de esto al hacer una reseña de la novela. De lo que hablo es, que si bien lo que llama la atención de esta novela son los dinosaurios, estos no son más que una forma de dar el mensaje central de la novela, el cual es hacer conciencia sobre los descubrimientos y avances científicos, los cuales son usados estúpidamente por las compañías o empresas que en vez de apelar al ámbito del conocimiento, igual que en la actualidad las grandes compañías apelan a lo económico. En la novela nos intentan hacer ver el cómo esto puede ser un error fatal. Al inicio de la novela se dan ejemplos, como el de una empresa que desarrolló una cura para la rabia que se transmite por el aire. La novela nos cuenta cómo esta vacuna, al estar a cargo de personas sin conocimientos sobre el tema, fue transportada en un avión, sin la prevención necesaria. Después del viaje, cuando la vacuna fue probada, se dieron cuenta de que no servía, y que contagiaba la rabia, a lo cual se nos hace la pregunta de qué hubiera pasado si esta se exponía por accidente a los pasajeros, y como eso pudo acabar muy mal. El libro da otros ejemplos que no recuerdo muy bien, ya que la leí hace años, pero el ejemplo más grande son los propios dinosaurios. Cuánta tecnología no se descubrió e invirtió en algo que, claramente sirve en campos como la medicina o el tratamiento de enfermedades a base de genes, o la clonación de órganos, y, en vez de eso se prefiere crear dinosaurios, para que un grupo de personas se hagan más millonarias. Lamentablemente esto no está muy alejado de la realidad.
ya que actualmente se invierte más dinero en investigaciones que beneficien a las empresas, por ejemplo buscando la manera de hacer un proceso más barato o menos costoso para que las compañías puedan ahorrarse costos y ganar más. Sin duda un tema social que da para hablar. Tierra púrpura. La hipótesis de la tierra púrpura sugiere que en los primeros días de la Tierra, la vida pudo haber tenido un pigmento retinal en lugar de clorófila, lo que habría llevado a una biosfera con una tonalidad púrpura en lugar del verde que solemos asociar con la clorófila. La clorófila es el pigmento responsable de la fotosíntesis en la mayoría de las plantas, que capta la luz solar para convertirla en energía química. Sin embargo, se ha especulado que en las primeras etapas de la vida en la Tierra, antes de que la clorófila fuera común, algunos organismos podrían haber utilizado retinal, un pigmento fotosensible presente en los ojos humanos y en muchos animales, para llevar a cabo reacciones bioquímicas que generaban energía. La hipótesis de la tierra púrpura es interesante porque plantea la posibilidad de que la vida en sus etapas más tempranas no se pareciera en nada a lo que vemos hoy en día. Sin embargo, hasta ahora es solo una teoría, ya que aún no se han encontrado pruebas concluyentes para confirmarla. Esta hipótesis forma parte del debate sobre cómo podría haber evolucionado la vida en la Tierra en sus etapas más primitivas. Si los dinosaurios existieran en el presente, la idea de los dinosaurios viviendo en el presente plantea varias cuestiones interesantes y desafiantes, ya que tendría un impacto significativo en los ecosistemas actuales y en la coexistencia con otras formas de vida. Por ejemplo, en la ecología y competencia, los dinosaurios eran una parte integral de los antiguos ecosistemas. Su reintroducción en la actualidad podría afectar la dinámica de los ecosistemas existentes, ya que competirían por recursos como alimento y hábitat con las especies modernas. Hablando de la cadena alimentaria, la presencia de grandes dinosaurios carnívoros afectaría la cadena alimentaria al depredar a otros animales. También podría haber un impacto indirecto en la vegetación si los herbívoros dinosaurios se alimentan selectivamente de ciertos tipos de plantas. Otro aspecto a tomar en cuenta es la interacción con humanos. La coexistencia con los humanos sería un gran desafío. Los dinosaurios grandes y potencialmente peligrosos podrían representar riesgos para la seguridad humana y podrían requerir medidas de gestión y control. También la adaptación de otras especies. Las especies modernas podrían tener que adaptarse para sobrevivir junto a los dinosaurios, ya sea evolucionando para evitar la depredación o encontrando formas de coexistir. Sin mencionar el impacto en el medio ambiente. La presencia de grandes herbívoros podría tener un impacto significativo en la vegetación y en la estructura del paisaje. Esto podría afectar a otras especies que dependen de esos hábitats. Finalmente, la investigación científica. Por otro lado, la coexistencia de dinosaurios vivos proporcionaría una oportunidad única para estudiar su comportamiento, ecología y fisiología, en el caso de que los dinosaurios fueran capaces de producir algún metabolito secundario útil en la farmacología, sería valioso desde el punto de vista científico. En la realidad, la idea de los dinosaurios viviendo en la actualidad es más propia de la ciencia ficción, ya que los dinosaurios se extinguieron hace millones de años y las condiciones del mundo han cambiado drásticamente desde entonces. La coexistencia con la vida moderna plantearía muchos desafíos prácticos y éticos. Por otro lado, podemos decir que ya convivimos con dinosaurios, pues las aves son descendientes directos de los dinosaurios y, desde un punto de vista científico y evolutivo, se las puede clasificar como dinosaurios. Esta comprensión surge de décadas de investigación paleontológica y genética que han revelado la estrecha relación entre las aves y los terópodos, que son un grupo de dinosaurios bípedos que incluía a especies como el Tyrannosaurus rex y el Velociraptor. Aunque las aves modernas son muy diferentes de los dinosaurios no aviares que se extinguieron hace 66 millones de años, su linaje evolutivo las conecta directamente a esos antiguos animales, y desde una perspectiva taxonómica, se las considera parte del grupo de los dinosaurios. Pero comúnmente cuando las personas piensan en dinosaurios y hablan sobre dinosaurios en la actualidad se refieren a los titanes que habitaron hace 66 millones de años.
Dinosaurios con malformaciones. Un equipo de paleontólogos descubrió en China el fósil de un reptil de 2 cabezas de hace unos 140 millones de años. Según los científicos, que publican el hallazgo en la revista Biology Letters, se trata del primer ejemplo conocido de una de estas malformaciones, que aún hoy en día son relativamente frecuentes entre serpientes y tortugas. El fósil encontrado era de un coristodero, un reptil acuático que vivió durante el período Cretácico, hace entre 144 y 65 millones de años. Los ejemplares adultos llegaban a medir 1 metro de altura, y una de sus características más destacables era un largo cuello. 2. En este caso, el fósil, hallado e incrustado en una roca en el yacimiento de Yixian, al noreste de China, permanece ahora en el Museo Shenzhen, al sur del país, donde está siendo analizado por varios equipos de paleontólogos. En los restos encontrados se puede ver la columna vertebral del animal, que se divide en 2 en el punto en el que el cuello se separa de la espalda, lo que da lugar a 2 cuellos y 2 cabezas. Este tipo de malformaciones son relativamente frecuentes en los reptiles modernos. Hasta la fecha, los científicos han catalogado unos 400 casos de serpientes nacidas con 2 cabezas. El nacimiento de un animal bicéfalo se produce por la fusión de 2 embriones durante algún momento de la gestación. La mayoría de estos animales que logran sobrevivir al parto tienen serios problemas de salud, y suelen morir poco después de su nacimiento. Sin embargo, los científicos han documentado casos de lagartijas, serpientes, iguanas o tortugas ligeramente tolerantes a esta circunstancia. Según los científicos, uno de los principales problemas que presentan estos animales es de comportamiento, puesto que al tener 2 cerebros diferentes, acciones relativamente sencillas o intuitivas, como elegir el lugar hacia el que desplazarse, pueden convertirse en una operación sumamente delicada, cuando no imposible. Los vídeos documentados de serpientes con 2 cabezas intentando moverse se asemejan a una competición de tirar de cuerda por 2 extremos distintos. Además, en casos extremos, una de las 2 cabezas puede intentar comerse a la otra si el olor que desprende es atractivo para el animal. Si bien, como ya dije, las probabilidades de supervivencia son muy bajas, esto no quita el hecho de todos esos nacimientos con malformaciones que sucedieron en los tiempos de los dinosaurios. Dinosaurios en el espacio. ¿Dinosaurios en el espacio? Así es. Un fragmento de hueso y cáscara de huevo de un nido de Mayasaura de Montana, Estados Unidos, se convirtió en el primer fósil de dinosaurio que alcanzó el espacio. El fósil voló al espacio en el equipaje del astronauta Loren Acton durante la misión Spacelab 2 de julio de 1985. El Spacelab fue un laboratorio de microgravedad transportado por el transbordador espacial en sus misiones al espacio. El laboratorio principal, de forma cilíndrica, era llevado en la parte trasera de la bahía de carga del transbordador. Poseía un diámetro externo de 4,06 metros, y cada uno de sus segmentos una longitud de 2,7 metros. Se usaban 2 segmentos la mayor parte del tiempo, resultando pues una longitud total de 5,4 metros. Coelophysis fue el segundo dinosaurio en el espacio, siguiendo a Mayasaura, ejemplar STS-51F. Un cráneo de Coelophysis del Museo Carnegie de Historia Natural estaba a bordo de la misión STS-89 del transbordador espacial STS-89 cuando salió de la atmósfera el 22 de enero de 1998. También fue llevado a la Estación Espacial Mir antes de ser devuelto a la Tierra. Como tiene más de 100 años, Coelophysis es uno de los dinosaurios más conocidos de la literatura. Fue designado como el fósil estatal oficial de Nuevo México, y ahora es el logotipo del Museo de Historia Natural de Nuevo México. Si bien se han enviado fósiles al espacio, lo que daría la idea lógicamente de que los dinosaurios han llegado al espacio, la verdad es que este punto va más para hablar sobre la evolución especulativa, y la evolución convergente. Para ponerlos en contexto rápidamente, un ejemplo de la evolución convergente sería la que pasa entre delfines, tiburones e ictiosaurios. Esta muestra cómo diferentes especies pueden desarrollar características similares, para sobrevivir y prosperar en un ambiente acuático.
Aunque estos animales no están directamente relacionados entre sí, pues uno es un mamífero, el segundo es un pez y el tercero es un saurópsido, a pesar de sus diferencias han evolucionado soluciones similares a desafíos comunes del medio marino, lo que demuestra la versatilidad y la adaptabilidad de la evolución biológica. La hipótesis plantea que la vida en otros planetas pudo tomar las mismas formas que ya conocemos, dando como resultado animales y organismos muy similares a los que ya conocemos, en este caso los dinosaurios, una idea que ya ha sido explorada en varias franquicias como en el videojuego de Carnivores, en donde sus dinosaurios realmente son animales de otros planetas, los cuales son muy parecidos a las especies que habitaron la prehistoria en la Tierra debido a la convergencia evolutiva, aunque en algunos casos se notan diferencias notables. Pero basuras en fandoms de dinosaurios. Lamentablemente sí encontré casos de esto en los grupos de Facebook, el más conocido fue el de un tipo que administraba un grupo de WhatsApp y lo utilizaba para pedir fotos a niños, realmente algo turbio. Más si nos ponemos a pensar que, estos tipos la tienen fácil en la actualidad, ya que los padres dejan solos a sus hijos más pequeños en el celular simplemente porque les da pereza cuidarlos. Sin duda algo preocupante. La teoría de Marte. La verdad, este punto debió estar más arriba en el iceberg. Esta teoría de conspiración y sin evidencia habla sobre el origen de la humanidad, la cual según esta teoría proviene originalmente de Marte, pero después de un cataclismo que arruinó las condiciones de vida en el planeta Marte, una última cápsula de escape salió de Marte con dirección a la Tierra, dando origen al mito de Adán y Eva, así como a la extinción de los dinosaurios, para permitir la supervivencia de los seres humanos, quienes tuvieron que empezar de nuevo. Sin duda un tema digno de TikTok. Menciones honoríficas. En el tiempo que transcurrió desde que elaboré la plantilla del iceberg hasta la elaboración de este video, me encontré con temas que fácilmente pudieron haber entrado en el iceberg, pero que no lo hicieron por mi desconocimiento de estos puntos en ese momento, o simplemente, porque estos tomaron popularidad tiempo después. Entre las menciones honoríficas encontramos Perbatasaurus. El Perbatasaurus es una especie ficticia de dinosaurio creada por The Onion. The Onion es una empresa de medios digitales y una organización de periódicos estadounidense que publica artículos satíricos sobre noticias internacionales, nacionales y locales. Aunque no es un hallazgo científico real, su descripción es bastante peculiar. Según The Onion, Perbatasaurus habitaba cavernas en la antigua masa terrestre de Pangea. Sobre su comportamiento, estos dinosaurios no se interesaban por la comida, sino por el placer sexual. En lugar de cazar presas para alimentarse, perseguían a otras especies con fines eróticos. En resumen, el Perbatasaurus es un dinosaurio que saltó a la fama por su popularidad en TikTok como un dinosaurio perturbador entre comillas, el cual, en lugar de buscar comida, tenía otros intereses más peculiares. Final de la serie Dinosaurios. La serie Dinosaurios, que se emitió originalmente entre 1991 y 1994, se ha convertido con el tiempo en una de las más icónicas de la televisión. Aunque aparentemente era una comedia sobre una familia de dinosaurios con características humanoides que vivían experiencias similares a las de la vida moderna, su desenlace dejó una marca indeleble en la memoria de los espectadores. El último capítulo de Dinosaurios se titula Naturaleza cambiante y se desarrolla en el aparente fin del mundo para los dinosaurios en nuestro planeta. En esta escena final, se advierte de un desastre natural que está por ocurrir, y sorprendentemente, fue causado por Earl Sinclair, el padre de familia de los queridos dinosaurios. En los últimos momentos de la icónica serie de los 90, Earl se enfrenta a las consecuencias de sus acciones. Había confiado ciegamente en el progreso y la tecnología sin respetar la naturaleza. En sus propias palabras, es fácil abusar de la naturaleza, pues siempre ha estado ahí. Sin embargo, su falta de consideración tiene un alto precio. Los creadores de la serie, Michael Jacobs y Bob Young, tenían una intención clara al dar este trágico giro al final. Querían educar a los jóvenes sobre la importancia de cuidar al planeta. Según Jacobs, la domesticación de los dinosaurios sería lo que finalmente los llevaría a extinguirse. La serie se convirtió en una metáfora del impacto de los seres humanos en la Tierra. En un escenario apocalíptico, reinan la oscuridad y el frío. Los habitantes del planeta enfrentan la extinción.
El nene consentido le pregunta a sus padres qué pasará con ellos, y ninguno sabe qué responder. La devastadora verdad se cierne sobre todos. Y en cuanto a la previsión del tiempo, seguirá la nieve, la oscuridad y las temperaturas bajo cero. Así, Dinosaurios nos dejó con una reflexión profunda. Como humanos, debemos ser conscientes de nuestras acciones y su impacto en el mundo natural. La serie nos recordó que la extinción es una posibilidad real si no vigilamos y respetamos la naturaleza. En un final inolvidable, Dinosaurios nos mostró que la tecnología y el progreso no deben eclipsar nuestra responsabilidad hacia el planeta. Aunque ficticio, este mensaje sigue resonando en la actualidad. Así concluyó la historia de los Sinclair, una familia de dinosaurios que, a pesar de su humor y extravagancia, nos dejó una lección valiosa sobre la fragilidad de nuestro entorno y la necesidad de cuidarlo. Slurpasaurs. Los Slurpasaurs son criaturas que aparecen en películas de monstruos gigantes, a menudo representando dinosaurios. La premisa es simple. Cuando no hay presupuesto para trajes de monstruos convincentes, animatrónicos o efectos especiales realistas, los cineastas recurren a soluciones ingeniosas. En lugar de crear un dinosaurio auténtico, toman reptiles no extintos, como iguanas o lagartos, y les añaden disfraces improvisados, como aletas y cuernos de cartón. El resultado es un dinosaurio que, en realidad, se parece más a un lagarto con accesorios pegados. Los Slurpasaurs, a pesar de su aspecto cómico y su origen en la creatividad cinematográfica, no están exentos de controversia y preocupaciones relacionadas con el maltrato animal. Durante la creación de películas con Slurpasaurs, los animales reales utilizados como base, como iguanas o lagartos, a menudo enfrentan situaciones estresantes. Estos reptiles son sometidos a entornos inapropiados, como luces brillantes, ruidos y manipulación constante para lograr los efectos deseados. El estrés afecta la salud y bienestar de los animales salvajes. Su uso en la industria cinematográfica llegó a ser cuestionable. La explotación de estos animales para crear criaturas ficticias planteó preguntas éticas sobre su bienestar. Después de las filmaciones, algunos de estos animales pueden ser abandonados o no recibir la atención adecuada. Las condiciones de vida en cautiverio pueden ser inadecuadas, lo que afecta su salud física y mental. Aunque los Slurpasaurs son parte de la historia del cine, debemos reflexionar sobre cómo tratamos a los animales en la industria del entretenimiento. Actualmente ya es muy difícil utilizar animales en películas gracias al avance en la protección de los derechos animales. Los estudios cinematográficos actuales llegan a considerar alternativas más éticas, de ahí el uso de CGI actualmente para incluso representar animales normales. En resumen, aunque los Slurpasaurs son una curiosidad en la historia cinematográfica, no debemos olvidar la importancia de tratar a los animales con respeto y consideración, incluso en el contexto de la creatividad artística. Hipótesis siluriana. La hipótesis siluriana es un experimento mental que evalúa la capacidad de la ciencia actual para localizar rastros de una supuesta civilización avanzada en la Tierra anterior a la existencia del hombre, posiblemente existente hace millones de años. El término siluriano está inspirado en un episodio de la serie británica Doctor Who, en el que aparecen una antigua raza de reptiles inteligentes llamados los silurianos. La hipótesis plantea que podría haber existido en la Tierra una civilización no humana capaz de transformar el mundo y provocar cambios climáticos comparables, o incluso mayores, a los causados por la humanidad durante la era industrial. Dada la extrema rareza de la fosilización y el hecho de que gran parte de la superficie terrestre precuaternaria no está expuesta, encontrar evidencia directa de una civilización antigua es complicado. La hipótesis sugiere que, en posibles civilizaciones mayores de aproximadamente 4 millones de años, la evidencia podría manifestarse a través de observaciones indirectas. Esto podría incluir anomalías en la composición química o relación de isótopos en los sedimentos. Además, se especula que objetos como plásticos y desechos nucleares enterrados a gran profundidad o en el fondo del océano podrían indicar la existencia de civilizaciones pasadas. La hipótesis también considera que civilizaciones anteriores podrían haber explorado el espacio y dejado artefactos en otros lugares del sistema solar, como la Luna y Marte. En resumen, la hipótesis siluriana nos invita a reflexionar sobre la posibilidad de que no hayamos sido la primera civilización en habitar nuestro planeta y que rastros de culturas antiguas podrían estar ocultos en la historia geológica.
La extinción humana es posible y está más cerca de lo que crees. La extinción humana es un tema que ha capturado la imaginación y preocupación de muchas personas. Según científicos y expertos, hay señales que sugieren que estamos más cerca de lo que se esperaba. Existen diferentes escenarios que podrían conducir a la extinción de la especie humana, aunque es importante destacar que muchos de estos son considerados altamente improbables, poco probables, pero jamás imposibles. Entre algunos ejemplos de estos escenarios encontramos el impacto de grandes asteroides, la desoxigenación, el estallido de rayos gamma, o el fin del Sol. Algunos científicos estiman que la población mundial alcanzará su máximo en 2058 y luego comenzará a descender hasta desaparecer en miles de millones de años. Se trata de una corrección de la población inminente que implicaría la mayor extinción después de la de los dinosaurios. Para mediados de este siglo, se espera que la población mundial alcance su punto máximo y luego comience a disminuir. Algunas estimaciones indican que a la Tierra le quedan 7,590 millones de años. Sin embargo, esto no significa necesariamente que nuestra especie llegue a su fin en ese momento. El paleontólogo y biólogo evolutivo Henry G. ha señalado que las señales del fin de la humanidad ya son claras. Estas señales incluyen la disminución de las tasas de natalidad, la falta de diversidad genética en nuestra especie, la dificultad para adaptarnos a los cambios en el hábitat. El hábitat está cambiando, y no tenemos las herramientas genéticas necesarias para enfrentar estos cambios. Por ejemplo, la calidad de los espermatozoides humanos ha disminuido significativamente en las últimas décadas. La contaminación podría ser un factor contribuyente, aunque aún no hay certeza al respecto. Según G, llega un momento en el progreso de cualquier especie en el que su desaparición es inevitable. Las especies más vulnerables son aquellas que dominan más hábitats a expensas de otras. Las previsiones demográficas sugieren que la población mundial podría ser inferior a la actual para el año 2100. La temperatura del planeta es un tema crucial en la actualidad, y su aumento tiene implicaciones significativas para la vida en la Tierra. Objetivo de 2 grados. El Acuerdo de París, firmado en 2015 por 196 países, establece como objetivo mantener el aumento medio de la temperatura global por debajo de 2 grados con respecto a los niveles preindustriales. Idealmente, se busca limitar cualquier aumento a 1,5 grados. ¿Por qué estos números? Veamos. Impacto del aumento. Aunque 2 grados puede parecer un incremento modesto, los científicos advierten que puede desencadenar fenómenos meteorológicos extremos en todo el mundo y desestabilizar el clima. Por ejemplo, olas de calor más intensas, sequías prolongadas y eventos climáticos impredecibles. Puntos de inflexión. Cada grado adicional de calentamiento aumenta la probabilidad de que la Tierra alcance puntos de inflexión irreversibles. Estos puntos pueden llevarnos a cambios abruptos en los ecosistemas, como la pérdida de glaciares, la alteración de corrientes oceánicas y la liberación de metano atrapado en el permafrost. Historia del objetivo. El concepto de limitar el calentamiento a 2 grados existe desde hace tiempo. En los años 1970, el economista William Nordhaus argumentó que un aumento de 2 grados llevaría el clima más allá de los límites de la experiencia humana. Aunque no hay nada geofísicamente sagrado en este número, es un objetivo político y científico para evitar consecuencias catastróficas. Escenarios extremos. Algunos estudios sugieren que un aumento de 5,2 grados en la temperatura global daría lugar a un evento de extinción masiva comparable a los anteriores. Sin embargo, esto no se espera hasta el año 2500 en el peor de los casos. Además, temperaturas extremas de 40 a 50 grados centígrados junto con alta humedad harían que la supervivencia fuera prácticamente imposible para las especies de mamíferos. Opinión e investigación personal. Considero que el inicio del fin comenzó con la revolución industrial. Gracias a este evento, se elevó la esperanza de vida y, como consecuencia, aumentó la población humana. Además, se incrementaron las extinciones de especies animales. Sin embargo, ¿es realmente la sobrepoblación humana la causa de nuestra extinción y del daño que sufre el planeta? Las estadísticas muestran que solo el 1% de la población, correspondiente a la población más adinerada, es responsable de la mayor parte de la contaminación. Este 1% emite el doble de contaminación que el 50% de la población más pobre. En resumen, la ignorancia de esta élite adinerada es la responsable de la extinción masiva que está sucediendo actualmente. Si no se toman medidas drásticas pronto, serán responsables de la extinción humana o de un daño ecológico irreparable.
La mala distribución de los recursos del planeta es la causante del terrible daño ecológico que estamos presenciando. No es la sobrepoblación como se suele creer. Aunque el 99% de la población trabaje en reducir sus emisiones de efecto invernadero, no se compara con el 1% que realiza vuelos en aviones privados, explota petróleo en el Ártico y promueve un sistema de consumo que afecta a la sociedad. Por ejemplo, este video fue realizado con herramientas que terminarán contaminando. Además, el proceso de elaboración del video también generó contaminación, al igual que el mantenimiento de los servidores en Internet. Los dinosaurios, al no ser una civilización inteligente, no pudieron evitar su extinción al prever la caída de un meteorito. Sin embargo, nosotros, como especie inteligente con tecnología y recursos, somos conscientes de la posibilidad de nuestra extinción y, en lugar de actuar, muchos adoptan una actitud pesimista, diciendo cosas como, ni modo, somos una plaga, es mejor que esto pase. En resumidas cuentas, aunque no podemos predecir el futuro con certeza, es importante que sigamos trabajando juntos para abordar los desafíos ambientales y sociales que enfrentamos como especie. La conciencia y la acción pueden marcar la diferencia en la preservación de nuestro mundo y de nuestra existencia. Hemos concluido el iceberg de los dinosaurios y vida prehistórica. Me disculpo con aquellos que esperaron más de 2 años para ver este trabajo concluir, sin duda uno de mis mejores trabajos hasta el momento. Mientras realizaba esto me di cuenta de algunos errores y cosas que pude cambiar para mejorar el resultado final. Sin duda algún día les traeré una versión mejorada, probablemente en otros 2 o 4 años, jajaja. Espero que les haya gustado pues me divertí mucho haciéndolo. No olviden comentar qué les pareció el video y apoyarlo dejando su pulgar arriba. Sin nada más que decir, nos vemos en un próximo video.